Amigos, nuevo programa de geopolítica en el Atlas, desde el Complejo Cultural Atlas, para hoy 19 de diciembre del 2024, nuestro último programa del ciclo 2024. Son las 17 en punto y hoy tenemos una visita como para cerrar el programa, allá arriba en el tema que para la geopolítica internacional hoy está dominando el escenario, ¿no? Y está altamente relacionado con este nuevo escenario que plantea, y valga la redundancia, esta nueva Guerra Fría, que parece estarse consolidando nuevamente en este mundo global multipolar y que está relacionado con Medio Oriente, ¿no? Así que hoy tenemos la visita de Néstor Antonio Suleiman, un amigo de la casa del Centro Cultural Atlas, un rosarino también, así que le damos la bienvenida. Hola Néstor, un placer tenerte, un experto en Medio Oriente. Así que bienvenido y muchas gracias por aceptar nuestra invitación. Está muteado, Néstor. Gastón. Ahí estamos. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Discúlpeme, tema técnico. Sí, como bien afirma Gastón, realmente los acontecimientos en Medio Oriente, si ustedes prefieren el creciente fértil, que es el verdadero nombre de esa región, que está integrado por Siria, Líbano, Irak, Jordania y Palestina, ha atrapado la atención, digamos, en los distintos rincones del mundo. Y creo Así es, que... dame un segundo que así lo presentamos a Luis, que es nuestro colega, Perdón. nuestro compañero. Luis Gote desde Mar del Plata. Hola Luis, ¿cómo estás? También, como siempre, un placer tenerte. Bienvenido. ¿Qué tal, Gastón? No, como siempre, agradecido por estar en esta columna y saludamos a Néstor Antonio, que seguramente nos va a explicar en más profundidad y con más objetividad lo que vos estabas diciendo. Una región que en este último tramo del año ha tomado una gran relevancia, ¿no? Sobre todo por los hechos que venimos observando, invasiones, matanzas, la desaparición prácticamente de un país. Nunca creímos ser testigos de algo semejante. Aparte es un país con un poco más de 1000 años de historia e historia que incidió directamente en la cultura de Europa. Exactamente. Ahora seguramente Néstor, ahora lo vamos a aprovechar. Néstor, te vamos a aprovechar porque sabemos que tenés un conocimiento tanto teórico como práctico de la cuestión, así que te vamos a aprovechar mucho en este último programa y ya adentrándonos en él, nos gustaría que nos hagas, siempre solemos hacer una muy breve reseña histórica de la geopolítica y sobre todo de los temas donde la historia tiene tanta relevancia y tanta influencia, ¿no? Como es el tema Medio Oriente. Así que nos gustaría que empieces haciéndonos una muy sintética historia y ya después nos metemos en el contexto internacional actual. ¿Te parece? ¿Cómo no? Sí, la región de Oriente Medio, como decía anteriormente, o creciente fértil, que es el verdadero nombre histórico de esta zona, que está integrada entre sí por Siria, Líbano, Irak, Jordania y Palestina, ha estado siempre en las miras de los distintos imperios en distintos tiempos de la historia de la humanidad. Por el lugar pasaron desde los persas, romanos, griegos, otomanos, y siempre ha estado bajo digamos, las condiciones de las distintas potencias que se fueron haciendo cargo de la región. Creo que lo importante es arrancar fundamentalmente con lo que fue el Pacto de Sykes-Picot en 1916, un acuerdo entre Gran Bretaña y Francia, que ya habían dispuesto a dividir la zona de lo que conocíamos como la Siria histórica, como la Siria natural, en varios protectorados y mandatos. Este acuerdo de Sykes-Picot se implementa en la década del 20 con, digamos, como
potencia protectora Francia sobre el Líbano y Siria, y como potencia mandataria lo hacía Gran Bretaña sobre Irak, Jordania y Palestina. Yo creo que es un tiempo donde, bueno, con la creación ya, lo que fue, digamos, en el siglo XIX, del movimiento sionista, las ideas que tenía un grupo de judíos de establecer un hogar nacional en Palestina, y los intentos de llevar a colonizar Palestina, esto fue generando una serie de contradicciones importantes a lo largo del siglo XX, sobre todo a partir de la famosa declaración de Belfort del 2 de noviembre de 1917, que, bueno, el gobierno de Su Majestad veía con agrado la creación de un hogar nacional en Palestina, ¿no? Lo que pasa es que hemos visto cómo en distintos momentos, bajo el capricho, entre comillas, de la superpotencia, se iba disponiendo de un territorio que, bueno, que no les pertenecía a aquellos que eran administradores transitorios, y los únicos perjudicados eran los pueblos, los lugareños, ¿no? Es decir, los pueblos originarios. Esta situación que se fue dando a lo largo del siglo XX desencadenó finalmente con lo que fue la partición de Palestina en 1947, y luego en el 48 la creación de este Estado artificial que conocemos con el nombre de Israel, cercenando a la Palestina en dos pedazos, quitándole a los verdaderos dueños del lugar la posición de la tierra, y generando, a partir de esta cuña digamos que desde el 48 se instala en Palestina, esta cuña que le llamamos Israel, generando una serie de tensiones que, por supuesto, han pegado muy fuerte en los últimos tiempos, ¿no? Es Pero muy creo que interesante en ese análisis perdón. te quiero hacer una consulta. Es muy interesante esto que decís, porque explicanos para que podamos entender, porque dado esto que vos decís, en 1920, 17, 16, 17 al 20, cómo se reparten esta zona de creciente fértil que vos hablás entre Inglaterra y Francia, ¿cómo permiten ellos, teniéndolo de alguna manera ya encapsulada esa zona y teniendo ahí un predominio, ¿cómo permiten la creación del Estado de Israel o esto se le va de las manos? Porque en No, definitiva, lo que viene hay una Israel, complicidad, hay una claro, complicidad complicidad. abierta, hay una Ok, complicidad. O sea, en primer lugar, hay un detalle importante. Cuando Francia potencia, para que nos ubiquemos cómo ellos disponían de los espacios, cuando Francia es potencia protectora en Siria, en el año 1939, cede a Turquía la región de Alejandreta, que estamos hablando más de 150.000 kilómetros cuadrados, a Turquía, para neutralizar al gobierno turco ante una posible nueva alianza con Alemania. Ya estábamos en la antesala de la Segunda Guerra Mundial. Ya en el 48, Inglaterra participa inclusive muy activamente en favor de los intereses vinculados al movimiento sionista, que ya venía llevando adelante una práctica filoterrorista, podemos decir, a través de los grupos Irgun, Esther, en todo lo que fue la antesala de la creación del Estado de Israel. Entonces, en el 48 llegamos a una situación donde no simplemente hay que culpar a Gran Bretaña o a Francia o a Estados Unidos en la creación de ese Estado artificial, sino también a la otrora Unión Soviética. Gromyko, en su discurso en Naciones Unidas, realza la creación de este Estado que era una avanzada ante un mundo feudal que representaba el mundo árabe, ¿no? Es decir, lo toma como una avanzada progresista en Oriente Medio. Bueno, es decir, acá no hay un grado de virtud en las potencias, para que quede claro. Sí. Es verdad que los rusos en ese momento lo que querían era sacarse a los sionistas de Rusia y que aprovecharon esta. ¿Cómo ves esa teoría o esa hipótesis que alguna vez se tejió
que lo mejor que le pasó a los rusos fue la creación del Estado de Israel. No, ya en los tiempos de la revolución bolchevique, en los primeros tiempos, recordemos el movimiento bundista, que eran aquellos judíos, digamos, motivados por las ideas del sionismo, que ya planteaban en la misma, digamos, en la antesala de la creación de la URSS, digamos, una impronta de carácter sionista a ese Estado. O sea, yo creo que Rusia, a ver, los rusos en tiempos de la otrora Unión Soviética y los rusos en la actualidad siempre jugaron una actitud muy oportunista, han sido muy pragmáticos en este tema. Además, nunca hubo un apoyo amplio hacia el tema árabe, es decir, hacia las revoluciones árabes. Bueno, el comentario Vox Populi en el Cairo es que en tiempos de la guerra del 67 hubo una traición de parte de los rusos, digamos de los soviéticos, vamos a hablar con propiedad, que le habían recomendado a Gamal Abdel Nasser, bueno, frenar un poco la situación bélica con Israel porque ellos no se iban a intrometer en una guerra regional, ¿no? Bueno, después que le dice, que le aconseja a Nasser, el embajador ruso, esta propuesta, ¿no? Bueno, invaden prácticamente, lo toman por sorpresa a Egipto e inclusive al resto de los países árabes. Rusia yo creo que siempre ha jugado, bueno, fijémonos ahora, es decir, Está de haciendo los lo mismo, ¿eh? tiempos de la otra Unión Soviética hay una base, dos bases en Siria, en Tartus y en Latakia. Fueron los principales asistentes de la dictadura de Al-Assad durante prácticamente 5 décadas, ¿no? Que es lo que ha durado esta dinastía. En estos momentos hay una bandera, la flamante bandera de los revolucionarios sirios, flamea en la fachada de la embajada de Rusia en Damasco. Es decir, en estos momentos, desde que Assad abandonó vía Moscú, ya estaban arreglando los rusos con los rebeldes de Hayat Tahrir este acuerdo de transición, esta aparente salida del escenario sirio, ¿no? Al parecer, el traslado del parque militar ruso iría hacia otro lugar de influencia, también en el mundo árabe, que tiene que ver con Libia. En Libia, Rusia apoya al mariscal Khalifa Haftar, que es uno de los rebeldes. Usted sabe que Libia es un estado fallido, como lo era Siria hasta hace muy poco, ¿no? Porque yo creo en la reconstrucción de una Siria realmente independiente, soberana y que integra a todos los grupos nacionales. Bueno, Libia, que es un estado fallido, que hay dos gobiernos, ahí está Rusia con una verdadera base militar móvil apoyando al mariscal Haftar, digamos, agudizando o generando contradicciones internas en una sociedad que necesita hoy un marcado proyecto de unidad, ¿no? Es decir, porque a partir de la caída de Muammar Gaddafi, bueno, ya es conocido la situación como se fue presentando en Libia. Por eso digo, hay que atender que también la situación desgraciada que vivieron y que viven los palestinos, los mismos sirios, los libaneses, los jordanos, los iraquíes, tiene que ver también con esos perfiles de gobierno retardatarios, esos perfiles de gobierno donde el nepotismo era lo determinante. Bueno, el clásico gobierno con estas características, el saliente gobierno de Bashar al-Assad, un gobierno que, digamos, estuvo durante 5 décadas entre el padre el padre Hafez y él, donde hubo un deterioro importante en el aparato estatal, con condiciones
paupérrima que vivió, digamos, que está viviendo la gente a partir de estas políticas realmente del privilegio que llevaba adelante la familia Al-Assad, que solo existían un sector privilegiado de la sociedad, que eran los alawitas, en detrimento de la mayoría, un gobierno que ha sido caracterizado como un estado, digamos, un narcoestado, ¿no? Ustedes saben que Siria, bajo el régimen de Al-Assad, de Bashar, eh, fue el principal productor de una droga, el Pero, Captagón, no sé si la conocen, sí, bueno, sí. que le suministraba al gobierno de Al-Assad entre 4.000 y 5.000 millones de euros al año, ¿no? Es decir, bueno, ese negocio estaba en manos de quién, del hermano de Bashar al-Assad, de Maher al-Assad, y había una pequeña porción en la sociedad que le tocaba al Hezbollah, ¿no? Aliado incondicional al régimen de al-Assad. Bueno, pero hay toda una tradición. Quien ha caminado el mundo árabe, fundamentalmente el Líbano y Siria, bueno, yo recordaba que con unos amigos que por allá por el año 90, cuando transitaba por la zona de Baalbek, en la cercanía de Baalbek, ya existía en esa época el cultivo del hashish. ¿Y quién eran los dueños de esos cultivos? Que abastecían Italia en ese momento, el mercado italiano. La oficialidad del ejército sirio que estaba ocupando el Líbano ya de 1976, del famoso Hasirán Aswad, del famoso Junio Negro, cuando las tropas de Assad entran en el Líbano y terminan digamos, sofocando, aplacando al movimiento nacional libanés, en árabe Harakat al-Wataniye, que era un movimiento progresista que en esa guerra civil que había comenzado en el 75 tenía el apoyo de la resistencia palestina. Todos recordarán que, bueno, que desde Jordania tuvo que desplazarse hacia el Líbano después del 70 por el septiembre negro, por la arremetida del gobierno hashemita del rey Hassan, la dinastía hashemita en su momento conducida por el rey Hassan. Bueno, en ese momento Siria entró con las tropas en el Líbano, reprimió al movimiento Harakat al-Wataniya, asesinó a Kamal Jumblat, líder del Partido Socialista Progresista Libanés, un druso que realmente era el referente de este movimiento nacional, y apoyó en ese momento a las fuerzas digamos, del privilegio, que eran en árabe se llamaban Jabhat el-Lubnan, el Frente Libanés, compuesto por las milicias o el partido falangista y el partido de Camille Chamoun. Entonces, ese juego pendular que tuvo el gobierno sirio, también hay que, digamos, ese juego pendular, y yo diría esa actitud retardataria, hay que anotarla también a la hora de analizar, digamos, la situación y los distintos temas que tienen que ver con este derrotero permanente que viene en el mundo árabe, ¿no? Cómo estos dirigentes fueron jugando de una manera realmente oportunista, perjudicando los intereses de la mayoría. Bueno, por ejemplo, está claro que también en el Líbano, cuando fue la famosa masacre de Sabri Shatila, las fuerzas sirias que estaban ocupando el Líbano miraron para otro costado, cuando los falangistas, asistidos por el Estado sionista, terminaron matando a más de 1.500 palestinos en esos campamentos, la mayoría mujeres, niños, ancianos, porque recordemos que ya la resistencia, por un acuerdo internacional, había abandonado el Líbano rumbo a Túnez. Bueno, en más de una oportunidad, perdón, te escucho. Tienen, digo, queremos ir entendiendo en términos mucho más occidentales la cosa. Sabemos que vos estás como muy profundamente metido en el tema, y entonces Bien. yo quiero colaborar un poco para que se entienda más desde la visión occidental, ¿no? Entonces, por eso me permito interrumpirte y hacerte algunas preguntas. Esto que ¿Cómo vos no? decías, me parece re interesante del creciente fértil. Este creciente fértil contanos,
¿cuál es su origen? ¿Es musulmán, pero es chiita o es sunita? No, no, no. El creciente fértil, mira, un antiguo rey asirio que tenía el nombre de, digamos, la traducción en el acadio de la región, creciente fértil. Sennacherib, Sennacherib, en arameo, en acadio, la traducción sería un creciente fértil, de acuerdo a lo que me enseñó mi profesor de arameo. Okay. Bueno, te comento. Originalmente la zona fue, digamos, una zona poblada por los primeros cristianos. En Antioquía fueron, según la Biblia, ¿no? Fueron por primera vez nominados cristianos los seguidores de Jesús. Sí, sí, está Luego claro, pero con, acá, no te me vayas tan lejos, porque si no se nos va el programa y no te terminamos de bueno, entender. Venite a la modernidad, bueno, venite más acá. perfecto, no, no. Hoy Hoy la zona Irán, está ¿cómo entra? ¿A ¿cómo? dónde quiero llegar? ¿Cómo entra Irán? ¿Cómo empieza a esa región de ese creciente fértil que vos mencionabas, cómo se empieza a hacer el pato de la boda, ¿no? Entre diferentes corrientes, ¿no? Y Bueno, ahí va a aparecer. perfecto, si nos yornamos o nos ajustamos al siglo, digamos, a los últimos 50 años, hemos visto cómo a partir de la iniciativa digamos, en primer lugar, Turquía, que nunca perdió la oportunidad de tratar de de ocupar, para ello recuperar, por ejemplo, el vilayato de Mosul en el norte de Irak. Hoy Turquía está jugando a pleno con algunos grupos de la insurgencia siria, por ejemplo, el Ejército Nacional Sirio, que cumplen con una estrategia muy delineada por Erdogan y están enfrentando, por ejemplo, al Frente Democrático Sirio, que es un frente de agrupaciones, digamos, o de comunidades, para hablar con propiedad, que gobierna el sector norte y este de Siria. Ellos han conformado lo que se llama la Administración Autónoma del Norte y del Este de Siria, la ANES. Es un frente conducido prácticamente por los kurdos que viven en Siria, kurdos alineados al Partido de los Trabajadores del Kurdistán, de filiación marxista. Bien, ese frente está integrado por arameos, por arameos parlantes, por sirianos, caldeos, asirios, por otras minorías religiosas como los yezidíes, turcomanos. Bueno, ese es un frente que hoy representa una verdadera barrera a la iniciativa que tiene Erdogan en el norte de Siria. Por eso Erdogan hoy utiliza estas fuerzas de milicianos alineadas a su proyecto para arremeter contra este frente. Este frente, declarado, digamos, por muchos de izquierda, un frente progresista, tiene el apoyo de Estados Unidos. Este frente democrático sirio tiene el apoyo incondicional de Estados Unidos. Gracias a Estados Unidos se pudo detener en Deir Zur la embestida de los energúmenos del Daesh. Esto fue en el periodo 2015-2016, 2017. Entonces, para ello tiro estas cosas, porque creemos que, bueno, la categoría de análisis es que el imperialismo, sabemos que es el imperialismo yanqui, pero tampoco tenemos que aplicar un grado de virtud con respecto a las otras potencias regionales y foráneas en la región de creciente fértil. Regionales, Turquía, y la otra gran perdedora hasta el momento, Irán. El proyecto de la teocracia persa, el neocolonialismo persa. Claro, en esto el gran perdedor es Irán. Contame por qué, ¿Cómo no? contame por qué a tu entender,
y ahí vamos a empezar a desmenuzar la madeja de lo que ocurre hoy, ¿no? Un Perfecto. Assad en Rusia. Los rusos le garantizan la salida de Siria de alguna manera y la protección, pero le sueltan la mano a continuar con la acción que, como vos bien decías, llevaba 5 décadas de su, bueno, no sé cómo adjetivarlo, si monarquía, si dictadura, si todo junto, pero bueno, de alguna manera se puede adjetivar de un montón de maneras, ¿no? Pero esto es una alianza o esto es una visión ruso-estadounidense contra Irán, esto es un Irán que avanza y que había que, bueno, nada, contanos vos, ¿por qué Bien. es el gran perdedor? Bueno, en primer lugar te quería corregir algo. Le suelta la mano, no corregir, aportar algo más. Le suelta la mano al Assad, pero se queda con el patrimonio del Assad, que hoy se calcula que son algo más de 2.000 millones de dólares. ¿Está? Es decir, por eso también la generosidad de Putin de darle asilo en Moscú, ¿no? Ahora bien, tanto Rusia como... Esa es buena la que contá. Es la de Sí, sí. Stroessner con Somun, más o menos, en Y aquella claro, época. claro, trae la plata, claro, trae Vení, dinero, claro, vení con la billetera, si no, no. claro, Igual, claro, es así. igual se hablaba de 130.000 millones de dólares o de euros. Por lo menos los No, medios internacionales sí. occidentales hablaban Bueno, de esa cifra, ¿no? también, Vos hoy sacás un va por donde. cálculo, lo que él ha dado a través digamos, de producir esta droga al régimen sirio, lo que él ha dado en los últimos 10 años. Además, ese dinero que le ha servido como para pagar los costos de la guerra civil, le ha quedado una buena parte para el banco, digamos, o la caja grande de la familia Al-Assad. De todas maneras, la asistencia de Putin hacia Al-Assad tiene que ver, en primer lugar, con, bueno, quedar el Putin y los rusos en una actitud de acercamiento con el nuevo gobierno sirio. Está Okay. claro que si hay un desmantelamiento de la base, tiene que ser ordenada. Ya están retirando las fuerzas terrestres. Allá hace 2 días ya terminaron de retirar todas las fuerzas terrestres que tenían dispersas en la región, en los alrededores de Latakia, directamente a la base, que dicen, reitero, que la llevarían a Libia. Ahora bien, Irán tiene un proyecto geopolítico importante en la región. Desde que llegaron esta oligarquía religiosa persa al gobierno, comenzaron a llevar un proyecto de penetración en Irak, en Siria y en el Líbano. En el Líbano construyeron un Estado paralelo a través de Hezbollah, un Estado que manejaba economía, la Fuerza Armada, el aparato social, es decir, un Estado realmente que funcionaba al margen de las normativas y directivas del gobierno libanés, bueno, de que ellos forman parte además, ¿no? Porque usted sabe que en el Líbano es un Estado confesional donde el presidente es cristiano, el primer ministro musulmán sunita y el presidente del parlamento musulmán chiita. Ellos siempre tuvieron una gran influencia en el Líbano. La misma que están armando ahora en Irak, armar un Estado paralelo en Irak, a través de la Guardia Revolucionaria Islámica, que, bueno, hoy la Guardia Revolucionaria Islámica tiene una estructura económica, una estructura militar que en realidad es mucho más importante que las mismas Fuerzas Armadas de la República Islámica de Irán. Entonces, hay una intención de Irán digamos, una permanente intención de ir proyectando su influencia en todo lo que tiene que ver con el territorio iraquí, sirio y libanés. En Siria tenían como aliado incondicional a Bashar al-Assad. Hoy Bashar al-Assad es acusado por Ali Khamenei como un cobarde, cuando en realidad ellos también le soltaron la mano. Y esto hay que decirlo también.
fueron muy valientes las fuerzas del Hezbollah, los milicianos del Hezbollah, o los milicianos pro-persas del Hashd al-Shaabi iraquí, fueron muy valientes para reprimir al pueblo sirio. Pero cuando tuvieron que enfrentarse a esas expresiones del pueblo sirio, representada en este movimiento insurgente, cuando vieron difícil la situación, se retiraron. Hoy Irán está en franca derrota, retirada. Tiene que reconstruir lo perdido en el Líbano. Acuérdense que, bueno, toda la cabeza de Hezbollah ha sido liquidada, ¿no? A partir de estas operaciones de inteligencia del Mossad. Hoy ¿Qué pasó? Te meto un bocadillo, porque cuando avanza el tema de Israel en Palestina, ¿no? y este ataque y empieza a meterse Irán en el tema, aparece la versión rusa como muy aliado a Irán, ¿no? Y en esto que vos decís, hay algo que tiene que haber sucedido en el medio, en los últimos tiempos, porque está más que claro esto, ¿no? Hay un acuerdo entre Occidente y Rusia, esto que vos acabás de mencionar, la salida de Assad de Rusia, de Siria hacia Rusia, y el desmantelamiento de las bases rusas en Siria de manera ordenada. Con lo cual hay un acuerdo entre Occidente y Rusia, parecería, y todo deja entreverse, que al único que deja fuera es Irán, ¿no? Y entonces parecería como que ahí se fracturó una relación iraní-rusa que venía de alguna manera forzada o que venía de alguna manera, digamos, establecida, y algo tiene que pasar, ¿no? Bueno, en esa relación. En realidad los cortocircuitos entre Irán y Rusia en el territorio sirio saltan de hace prácticamente 2 años y medio atrás, cuando Rusia le plantea que dé un paso al costado al Assad, que armen un gobierno de transición, e Irán digamos, a todo vapor está dispuesto a, digamos, a apoyarlo en forma incondicional. Bueno, en forma incondicional entre comillas. Ahora bien, son socios en determinadas situaciones. Estados Unidos fue socio de Irán, de la República Islámica de Irán, en la ocupación de Irak. Esto lo dice Ahmadinejad. Dice, Estados Unidos puede ingresar a Irak gracias a nuestro apoyo. Ali al-Sistani, el Ayatollah, padre espiritual de los chiitas en Irak, elaboró las primeras fatwas o decretos religiosos, hablaban de apoyo a las fuerzas de Estados Unidos en contra de los diabólicos integrantes del partido Baas. Digo, después, digamos, como en todas sociedades, después hay una diferencia. Hoy Estados Unidos sigue estando en Irak con una base permanente y está sometido también permanentemente a los acosos de la milicia Hashd al-Shaabi, que es una milicia al servicio de Irán, que está armada, es un aparato militar paralelo que tienen los iraníes en Irak. La misma milicia Hashd al-Shaabi, desde sus bases en Irak, bombardean a las fuerzas de Estados Unidos del Pentágono en Siria, aquellas fuerzas que están apoyando al Frente Democrático Sirio. ¿Está? Es decir, ¿cómo? Te hago dos preguntas porque No, yo lo que quería explicarte que hay una pelea, digamos, entre estos elementos, son todos iguales. Estados Unidos, el colonialismo persa, los rusos, los turcos, son todos iguales en la zona. Lo que le interesa es competir por ese espacio geopolítico, sobre todo los dos poderosos regionales, Turquía e Irán, ¿no? Te escucho. Sí, parecería que en esta actualidad, parecería que los iraníes son los que más están molestando. Y ahí van las dos preguntas en una. Las dos preguntas es, turcos, rusos y estadounidenses, por decir así a Occidente, ¿no? Por decirle así a la OTAN, en cabeza de Estados Unidos. ¿Van por Irán?
Y la segunda pregunta que te hago es, ¿Assad fue a Rusia por decisión propia o lo secuestraron los rusos? ¿Por qué no fue a Irán? Porque cuando pasó esto, y el primer día que yo leí esto, dije, Assad termina en Irán. Y verdaderamente me sorprendió muchísimo por lo que vos decías. Los rusos hacía 2 años que le venían pidiendo que dé un paso al costado, ¿no? Entonces, digo, ahí te hice 2 preguntas en una. Contestala como te parece. Mirá, por un lado, Irán para el mundo árabe sigue siendo un enemigo que no es potencial, ¿viste? Un enemigo real de influencia no solamente en Siria, en Irak y en el Líbano, sino en el Golfo. Irán no devolvió las 3 islas del estrecho de Hormuz, Pequeña Tan, Abu Musa y Gran Tan. Irán Irán es reivindica, no, te Irán, comento un poco cómo ve el mundo árabe a Irán. Y yo ok, creo que digamos, la idea del asilo político de Bashar en Rusia es porque le da mayor estabilidad, ¿no? Es decir, yo no sé hasta dónde la inestabilidad eh, política en Irán no era para él un verdadero peligro. No claro. desconfiarse. O sea, Rusia le aseguraba, además los Ah, rusos, ella estaba compró una propiedad muy grande en San Petersburgo, hizo inversiones desde hace tiempo en Moscú, o sea que hay una decisión que ya había tomado, creo, como reserva, ¿no? Ahora, yo no hay creo que, sí, información te como escucho, que esto viene hace un año, ¿no? ¿cómo? Hay información extraoficial, digamos, que habla de que esto viene planeándose hace bastante tiempo, ¿no? Esto que vos Claro, decís, ¿no? eh, es un plan que él ya tenía previsto. ¿Hasta cuándo podría durar la situación en Siria? Un estado donde, bueno, un 25% del territorio en manos del Frente Democrático Sirio, otro 18% en manos de las milicias del HTS, de Hayat Tahrir al-Sham y sus aliados. Remanentes del Estado Islámico permanentemente que estaban ahí aflorando en Derzur, en Hasaka, en la región de Palmira. Entonces, yo creo que ya Néstor, venía él preparando el escenario para esta salida. Yo creo que la tenía en claro Assad este tema, ¿no? Creo, pero claro, ¿qué hubiera pasado si se hubiera quedado, ¿no? Es decir, le hubieran entregado a la Corte Penal Internacional. Yo no creo que estos jóvenes revolucionarios sirios hubieran hecho de Al-Assad lo mismo que hicieron aquellos con que se Gaddafi. levantaron contra Gaddafi. No creo. Te hago una consultita, dos preguntitas. A ver, el mundo musulmán en su totalidad representan alrededor de 1.900 millones de habitantes en el planeta. Ujú. Vemos por lo que vos estás diciendo que hay muchas diferencias que son más políticas y económicas y llevadas adelante por familias enquistadas en los distintos poderes en que está dividido el mundo musulmán. ¿Es difícil poder lograr una unidad dejando esas diferencias políticas o buscar la forma que esas familias que se han instalado en el poder puedan dar un paso al costado? Digo, África, Asia, para mitad de siglo se espera que el 25% de la población europea sea también musulmana. Y una Claro. segunda pregunta, hay un documental que vi muy rápidamente tuyo del 2018, La diáspora del Sahara. Me gustaría que haga una reflexión y por qué el diáspora del Sahara. ¿Cómo no? Te contesto lo primero. Mirá, el cambio comenzó a producirse en la famosa primavera árabe. En el 2010, en Genesis, los saharauis, justamente vos los nombraste, hicieron un acampe en la zona ocupada por Marruecos, en el Sáhara Occidental, en la cercanía de la capital Al-Ayun, y fue de alguna manera la mecha que encendió después Túnez, Egipto, ¿No? Siria, Yemen. Fíjate que en Túnez que hay un gobierno que tenía más de 2 décadas en el poder, el gobierno de Ben Ali. En el Yemen que hay un gobierno que tenía más de 3 décadas, la familia de Ali Saleh. Y ahora le toca a Siria. Siria fue la que más aguantó, gracias
a la asistencia de estos poderosos, que son, por un lado, Rusia, un poderoso foráneo, digamos, de la región, y por otro lado, Irán. Ahora, vos me hablás de la diáspora en el Sáhara, me Claro. preguntaste sobre puntualmente qué es lo que quería saber, No, Luis. es un documental del 2018 que nos haga una breve reflexión. ¿Por qué la diáspora de Bien, Sahara? Siento que sos me parece muy bien. un estudioso del tema de Medio Oriente, ¿no? Exacto. Bueno, el mundo árabe se extiende del extremo poniente, el Magreb, desde Mauritania, el Sáhara Occidental, hasta las Huaz, hasta la zona árabe ocupada por Irán, ¿no? Donde viven 8 millones de árabes que no pueden hablar la lengua árabe, que están bajo una opresión brutal del régimen teocrático persa, como también sufren los baluchistaníes, los kurdos, los azeríes, una serie de comunidades que están bajo la hegemonía de la República Islámica de Irán. Bien, los saharaui es un pueblo que viene luchando por su liberación prácticamente desde la década del 70, cuando la zona, el Sáhara Occidental, conocido en la cartografía antigua como Sáhara Español, estaba bajo el dominio de España. España ocupa el lugar ya en el siglo XIX, cuando los estados europeos se dividen la zona del continente africano. En la década del 70, luego de las grandes movilizaciones que realiza el pueblo saharaui en el Aaiún en contra de la ocupación española y ante la arremetida brutal de las fuerzas ocupantes, desaparece Basiri, el líder de esas grandes movilizaciones, lo secuestran y desaparecen. El Frente Polisario el pueblo saharaui arma lo que se llama Frente Polisario. ¿Qué quiere decir la sigla Polisario? Popular de Liberación, Saji Alhambra y Río de Oro, que son las dos regiones que integran el Sáhara Occidental. Y lo que ha hecho el pueblo saharaui a partir de la lucha abierta contra los españoles y resistiendo en una segunda etapa la presencia de las fuerzas de Marruecos y Mauritania, que habían arreglado con España en noviembre de 1975 en el famoso acuerdo tripartito de Madrid, la división del Sáhara Occidental, un pedazo que daba para Marruecos, el norte, Saqui Alhambra, y Río de Oro, el sur, para Mauritania. España se retiraba, pero se quedaba con el yacimiento de fosfato del Aaiún, lo que se llama el Triángulo Útil, y además se quedaba con contrato de pesca en la región del Atlántico, que está en la cercanía, digamos, de las costas del Sáhara Occidental. Entonces, los saharauis lanzan una lucha, ya en este caso en forma directa, contra Mauritania y contra Marruecos simultáneamente. Mauritania, después de 2 humillantes derrotas, acepta un acuerdo pacífico con el Frente Polisario. El Frente Polisario ya había fundado el 27 de febrero de 1976 la República Árabe Saharaui Democrática. La fundaron al día siguiente que España abandona el Sáhara Occidental. Y bueno, y a partir de entonces, el 79, las baterías del Frente Polisario se enfocaron contra la presencia marroquí, hasta que en 1990 Naciones Unidas planteó un alto a fuego y la realización de un referéndum. Para ello se armó lo que se llama la MINURSO, la misión de Naciones Unidas para el referéndum en el Sáhara Occidental. Se dispuso que el pueblo saharaui fuera el que realmente definiera su futuro. Se armó un padrón, se discutió los que debían integrar ese padrón, se pusieron de acuerdo a las dos partes, el Reino de Marruecos y el Frente Polisario, pero permanentemente Marruecos fue dilatando esta situación porque sabe el rey de Marruecos, sabía Hassan II y por supuesto que también lo sabe Mohamed VI, que de realizar un referéndum, la decisión del pueblo saharaui es optar por la independencia y no por
por la autonomía, ¿no? Que es lo que plantea el referéndum. Diáspora en el Sáhara implica la dispersión obligada de miles y miles de saharauis que fueron, digamos, empujados por Marruecos fuera del territorio del Sáhara Occidental en una campaña militar realmente criminal que costó la vida a muchísimos saharauis. Esto fue entre el año 1970, fines del 75 y los primeros meses del 76, un pueblo que debió armar campamentos transitorios de refugiados en el sur de Argelia, en Tinduf, en la zona más inhóspita del desierto del Sáhara, y hoy sigue, bueno, combatiendo por su dignidad, por su independencia, y esperando de una vez por todas que Naciones Unidas dé por cumplimiento, ¿no? Este referéndum, que de una vez por todas se pueda llegar a materializar la decisión firme del pueblo saharaui de elegir o me adhiero, o logro la independencia o me adhiero al régimen al gobierno de Marruecos. O sea, o independencia o adhesión a Marruecos, no es la autonomía, discúlpeme. Lo que quiere Marruecos es hoy, discúlpeme, me rectifico, es autonomía o integración. Autonomía, en realidad, es un juego que va a beneficiar, por supuesto, a la dinastía de Mohamed VI, o sea que no, los saharauis no están de acuerdo con eso, quieren que se discuta, que se vote directamente o la ligación al Reino de Marruecos de todo el territorio Sáhara Occidental o la independencia. Para cerrar, el 30% del territorio del Sáhara Occidental está liberado en manos del Frente Polisario, y el territorio está dividido por un gran muro que tiene 2.700 kilómetros, construido por Marruecos, que divide la parte liberada de la parte ocupada. Un muro muy parecido al que hay en Palestina, ¿no? Que tiene más de 700 kilómetros y que quita tierras productivas a los palestinos de Cisjordania, ¿no? Un muro que, por otro lado, para que veamos la conexión, fue construido a instancia de Israel, ¿no? Claro. Perdón. Te traigo de nuevo al presente porque nos estamos quedando sin programa y quiero que no, ¿Cómo no? dejemos de... No, porque me preguntó sobre Sáhara, por eso. Pero yo tengo que manejar los tiempos porque se nos acaba el programa. Te traigo de nuevo al presente y quiero hacer algunas preguntas para que vayamos cerrando un poco la idea y nos quede un poco más claro en la actualidad, ¿no? Y en esto, bueno, hay una teoría que habla de que el fondo de todo esto también tiene un contexto energético, ¿no? Que está muy vinculado a la producción gasífera. Y acá te aprovecho para hacerte otra pregunta en esto. Si vos considerás que el tema energético también, como en Ucrania y también como en diferentes lugares, está siendo uno de los grandes temas de los grandes conflictos y del mundo actual. En la misma pregunta te digo, en tu opinión, ¿dónde está sentado China en esta mesa? O si no está sentado. No creo que no esté sentado, porque su posición multipolar hoy hace que de alguna manera o esté más corrido o menos corrido, pero vamos a ver cuál es tu opinión. Y por último, ¿cómo sigue esta película, no? ¿Quién se queda con Siria? Bien. Mirá, en primer lugar, creo que la cuestión, lo determinante no es lo económico, es lo político. Es la decisión de los pueblos en querer reafirmar su identidad, su soberanía, y lo económico es, digamos, secundario en esta cuestión, ¿no? Lo digo tanto como para la región de Oriente Medio, como también para lo que está ocurriendo en la situación en Ucrania. Puede jugar un papel, pero no creo que sea trascendente y prioritario. Lo económico y el tema del gas y el petróleo. Saddam Hussein, cuando estuvo durante 12 años Irak bajo el bloqueo, un bloqueo terrible de parte de Naciones Unidas, cuando le plantearon levantamiento bloqueo a cambio del reconocimiento de Israel, por ejemplo, ¿no?
y Saddam nunca aceptó. Él dijo, del petróleo ningún problema, se puede hablar, pero en esto no. Esta es una decisión y una voluntad soberana del pueblo árabe con respecto a Palestina. Vos me hablabas de, digamos, digamos de la cuestión digamos, de lo político, ¿no? La división que hay. Creo que Luis me preguntaba también cómo era posible que, bueno, creo que fue contestado por las distintas posiciones de los distintos países, cómo fueron cambiando los distintos gobiernos. Pero vos me preguntaste a mí sobre China. China está preocupada hoy en cultivar la ruta de la seda, ¿no? Para China hoy lo importante es África. China tiene bases militares en Djibouti, tiene posiciones importantes en Sudán, es decir, hay inversiones, está en Etiopía, digamos, con una buena inversión en la famosa represa, una de las más grandes del mundo, la represa Renacimiento, que es la que regula el caudal más importante del río Nilo. Ahí está la plata de China, porque necesita para su proyecto de inversión en Etiopía la construcción de esa represa. Bueno, esa represa hoy la lleva a Etiopía a una situación de conflicto bastante antagónico, bastante difícil con Sudán y con Egipto. Sobre todo con Egipto, porque bueno, le está regulando el agua y le está quitando caudal de agua a Egipto. En Sudán puede pasar la situación o puede ser omitida transitoriamente porque también está evitando la inundación de terrenos fértiles, ¿está bien? Pero bueno, ahí está jugando China. China yo lo he visto en Mauritania, cómo trabaja, cómo invierte. Los puertos de Nuadhibu en Mauritania. El conflicto sirio no lo ves jugando. No, China en el conflicto sirio no lo veo interviniendo en el conflicto sirio. No. Yo lo veo con todo avanzando en África. Bien, sí, la presencia de China en África es indudable. Sí, como los rusos, ¿no? Sí, muy importante. ¿Cómo termina para vos en esta necesidad que tenemos de cerrar el programa? ¿Cómo termina o cómo ves el futuro de la región? Siria y, bueno, todo lo que está vinculado a esa región, ¿no? Mirá, yo creo que lo importante es que dejen a los sirios que se gobiernen a sí mismos, que creo que también hay que, desde el punto de vista del análisis, que podamos, digamos, abordar la realidad, sacarnos la idea de las posiciones maniqueístas, ¿viste? Que todo el mal está de un lado y el bien está del otro lado. Hay que buscar un formato en Siria, un formato de gobierno distinto, seguramente un formato que lo integre a todos. Creo que el gran jugador va a ser Turquía que ya en estos días está alentando a la fuerza del Ejército Nacional Sirio para que avancen en la zona del noreste de Siria, es decir, a donde están los kurdos. Claro, porque estos kurdos que tienen influencia en el Frente Democrático Sirio son, digamos, tienen la misma posición del PKK, del Partido de los Trabajadores de Kurdistán, que es una formación que está en los objetivos de aniquilación de Erdogan. Entonces yo creo que tengo fe que se pueda armar un nuevo Estado democrático, soberano. Sería importante el acercamiento tanto del Frente Democrático Sirio como del HTS, el Hayat Tahrir Sham, que son los grupos mayoritarios, que se acerquen. Ya lo dijo el representante Al-Farah Shami, el representante del Frente Democrático Sirio, que ellos se van a desmovilizar, van a entregar las armas cuando vean la construcción de una Siria inclusiva, cuando la constitución de Siria contenga la integración o contenga la incorporación de las minorías nacionales, étnicas y religiosas,
Yo no sé si esto se puede definir en días, pero lo importante es que haya un acercamiento entre las dos fuerzas y que Siria pueda conservar su soberanía, que no sea una Siria balcanizada, como la hemos visto durante los últimos 10 años. Claro, las opciones son un poco estas. Bueno, nos quedamos sin programa, Néstor. Bueno, La verdad es que ha sido muy, muy nutrido y se nos pasó rapidísimo. Pero bueno, el tiempo en la televisión abierta o en la televisión vía streaming es el mismo, ¿no? Una hora dura lo mismo en uno que en el otro. Así así es. que, bueno, lamentablemente se nos terminó el programa. Nosotros te agradecemos mucho tu participación. Creemos que ojalá se dé esto que vos decís. Estamos muy pendientes del tema. Otra de las opciones fuertes es que termine Siria más balcanizada de lo que estaba. Digo, esta es un escenario posible también. Es un escenario y es una región posible que termine así, ¿no? Y creo que también es una gran prueba pre-Irán, ¿no? Creo que ahora sí Irán va a tener que poner la barba en remojo a ver cómo juega en este escenario, porque no es fácil, porque es una nación enorme y porque es una nación distinta, pero van a tener que abrir los ojos porque todo indica que van por ello también, ¿no? Que no va a ser fácil y que no será una cosa inmediata, pero están en la mira. Así que bueno, nada, se nos acabó el programa, como les decía, es el último programa, así que hemos tenido el honor de contar con Néstor en nuestro programa, te agradecemos enormemente tu participación y a ustedes desde el Complejo Cultural Atlas los saludamos, les agradecemos el acompañamiento de todo el año, esperamos que el año que viene estén con nosotros, esperamos estar aportando este humilde granito de arena, tratando de mostrar día a día cómo la geopolítica cada vez cobra mayor importancia y relevancia en los destinos de todas las regiones del planeta, en los destinos de todas las naciones del planeta. Nadie está exento de los embates de la geopolítica y esto lo acaba de mostrar Siria con un Assad que trae 2 generaciones, 50 años de dinastía casi en Siria y de la noche a la mañana la geopolítica se lo llevó puesto como si nada hubiera pasado. En consecuencia, esto muestra un poco el dominio, este mundo multipolar que se instaló en los últimos tiempos, viene a mostrarnos un mundo de estas características, ¿no? Un mundo de una geopolítica y intereses diversos jugando en una misma sintonía. Así que esperamos que tengan unas felices fiestas, esperamos que tengan una hermosa Navidad, un feliz año nuevo. Desde el Complejo Cultural Atlas, como siempre, nosotros nuestra gratitud, nuestro agradecimiento a toda la gente que hace el Atlas, todo el esfuerzo que se hace atrás del Complejo Cultural Atlas, siempre lo resaltamos porque hay mucha gente trabajando denodadamente y está anteponiendo sus intereses personales para que este gran complejo cultural Atlas exista, sobreviva, brindar todos los espacios de análisis y de reflexión como el nuestro. Estamos agradecidos enormemente a parte del complejo cultural Atlas. Te mandamos un fuerte abrazo, te mandamos un fuerte abrazo, Luis, por participar con nosotros también. Y a Néstor, de nuevo, un fuerte abrazo, Néstor, y muchas gracias. Ya te convocaremos el año entrante para seguir con esta temática. Que tengan unas felices fiestas, un abrazo grande y que Dios los bendiga.